Bueno, las mujeres, yo creo que todas en algún punto de nuestra vida tenemos alguna lesión, alguna molestia en nuestro aparato reproductor, y es que 6 de cada 10 consultas tienen justamente que ver con esto, con dolor, con molestia, que pueden generar fisuras vaginales, resequedad, alergia al condón o al látex del condón, sangrado después de una relación sexual. Son muchas las atenuantes que tiene nuestro aparato reproductor, y por eso hoy queremos ayudarla en todas esas consultas frecuentes que usted tiene referente a este tema. Hoy nos acompaña el ginecólogo, el doctor Alejandro Villalobos, que va a ser el que nos ayude a ir desgranando cada una de estas consultas de las señoras. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Un placer contar con su presencia, y también contamos con la presencia de nuestro compañero Sergio González, que ya está listo con esa cápsula para que muchas mujeres también puedan ingresar en ella y formular esas consultas. Y acá el doctor Villalobos les va a ayudar con este tema. Doctor, una preguntita rápido ya empezando. ¿Qué tan frecuente es que lo visiten a su consultorio mujeres con este tipo de lesión? Uy, la consulta de día a día, ¿no? Es lo más frecuente. Generalmente molestias en el aparato reproductor femenino, picazón, ardor, mal olor, dolor, sangrado poscoito, sangrados irregulares. Es el día a día, es la consulta normal de todos los días. Perfecto. Lo que habíamos dicho, todo esto puede ser provocado por el uso de condones, lo que planteó Verónica en este momento, ¿no? Bueno, para diferentes circunstancias hay diferentes causas. Hablando específicamente de alergia al látex, es una consulta bastante frecuente, que las mujeres cada vez que tienen relaciones y que utilizan el preservativo terminan con mucha picazón vulvar o picazón vaginal o irritación vaginal, que les provoca no solamente dolor en el momento de la relación sexual o ardor, sino que queda después de la relación sexual todo el día con el disconfort de la molestia, de la picazón, del ardor, labios inflamados, enrojecidos, etcétera, con mucho prurito. Y la primera causa, obviamente identificable de esto, es la alergia al látex, ¿verdad? Entonces, es una patología que hay que saber identificar, pero con solo evitar el preservativo, pues ya no se vuelve a exponer a un producto alergénico. Es una alergia de contacto, es decir, es por el roce del látex sobre la superficie mucosa de vagina y vulva que produce esa respuesta inflamatoria local que se caracteriza por picazón y ardor. Y doctor, una de las consultas que creo que también es de las más frecuentes, dolor en la zona genital y también cuando hay sangrado. ¿A qué se pueden deber este tipo de...? Bueno, vamos a ver. Dolor asociado a la menstruación, en medicina se le conoce con el nombre de dismenorrea. Dismenorrea es el término médico que se utiliza para describir el dolor menstrual. Y hay dos tipos de dismenorrea, la dismenorrea primaria y la secundaria. No es que una aparezca primero y otra después, porque no es en términos de momento de aparición, sino en origen, en causa. El dolor asociado a la menstruación, que es de dismenorrea primaria, es aquel dolor en el cual no existe una causa orgánica pélvica que explique el dolor. O sea, es una pelvis completamente sana. Eso fue descrito desde 1950, que eran mujeres que llegaban a los hospitales muertas de dolor, con un abdomen casi que quirúrgico. Con la menstruación no existían en aquel tiempo herramientas diagnósticas como hoy, como por ejemplo el ultrasonido o pruebas adicionales. Terminaban en sala de operaciones y no tenían absolutamente nada en la pelvis. Entonces a eso se le puso dismenorrea idiosincrática, es decir, le duele y no sé por qué. Claro. Ahora, así como hay una dismenorrea primaria, hay una dismenorrea secundaria. Hoy en día sabemos que la dismenorrea primaria es debida a una excesiva producción de unas hormonas localmente en la pared muscular del útero que se llaman prostaglandinas, de ellas dos, la E2 y la F2 alfa, que provocan contracciones uterinas muy violentas cuando baja la menstruación, y eso genera muchísimo dolor. Por eso es que las mujeres que toman antiinflamatorios les disminuye el dolor, porque lo que hacen es bloquear la producción de prostaglandinas. Pero existe otra circunstancia, que es la dismenorrea secundaria, que es aquel dolor menstrual que sí es debido a algún problema orgánico pélvico que explique el dolor. Y la causa más frecuente y la más importante de diagnosticar es una enfermedad pélvica que se llama endometriosis, que no solamente produce dolor menstrual, sino que además es la principal causa de infertilidad en parejas. Y si usted no la diagnostica, por más que trate de embarazarse, y si la enfermedad está activa, difícilmente lo va a lograr. Entonces, el dolor menstrual es un síntoma muy importante de algo que puede estar subyacente, que hay que descartarlo para garantizar la capacidad reproductiva de la pareja. Perfecto, doctor. Y vamos a aprovechar y vamos a darle paso a nuestro compañero Sergio González con esa cápsula para conocer la consulta de las mujeres costarricenses.
De nuevo, muy buenos días, Vero, y aquí tenemos a nuestra primera amiga, ella es Rebeca. Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula solo para ustedes, las mujeres. Buenos días. Buenos días. Rebeca, ¿qué la trae hasta la cápsula? Miren, yo tengo un problema. Cuando yo empecé a tener relaciones con mi pareja, el condón me empezó a dar mucha picazón, ardor y me ponía rojiza mi parte íntima. ¿Hace cuánto fue esa alergia específicamente? Eso fue ya hace 2 meses, pero de ahí sigo igual. ¿Cuáles son los síntomas de esa alergia que le da a usted el condón? Bueno, en sí se me pone rojiza mi parte íntima, ardor, picazón también, se me han hecho erupciones también. Rebeca, cuando a uno algo le da una alergia, inmediatamente trata de suspender ese producto. ¿Usted suspendió el condón? Sí, claro que sí. ¿Qué pasó con la alergia? Aún sigue. Tuve que ir a la farmacia, me recomendaron betametasona, es lo que he estado utilizando, pero la alergia sigue igual. ¿Los síntomas no se han bajado? No. ¿Tiene alguna especie de erupciones en su zona genital? Sí, tengo erupciones. Ahora, Rebeca, ¿el lavado que usted se está practicando es normal? Porque con la alergia obviamente hay más impedimentos para las condiciones normales de la mujer. Sigue siendo normal, el lavado sigue siendo normal. De igual manera me unto la crema, pero la alergia sigue igual. Muy bien, Rebeca, muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde esa cápsula solo para ellas. Más adelante nosotros volvemos con más consultas, por ahora regresamos hasta la casa de giros. Adelante, Vero. Látex. Pero muy probablemente, después de ese cuadro alérgico, en donde la mucosa vaginal se inflama y se irrita, aumenta la secreción, etcétera, es muy probablemente se haya contaminado o haya complementado ese cuadro alérgico con un hongo. Y por más esteroides que esté usando, que la betametasona es un esteroide para dermatitis atópicas, etcétera, si hay un hongo, una cándida de por medio, muy probablemente el cuadro se va a perpetuar y hasta que no cures el hongo, aun cuando ya no esté expuesta a la gente que le produjo la alergia, la picazón y la sintomatología se va a perpetuar. A veces el tratamiento del hongo vaginal es a veces un poco complicado, porque si usted únicamente trata la parte vulvar, externa, los labios, con antimicóticos, etcétera, y no tratas la contaminación intravaginal, el flujo vaginal que chorrea hacia afuera, hacia el exterior, sigue contaminando el área vulvar y sigue provocando flujo y sigue provocando picazón y ardor. Entonces, el tratamiento debe ser, pues hay que efectivamente diagnosticar si tiene una candidiasis vaginal, dar tratamiento tanto intravaginal como externo para evitar todos los reservorios de cándida y que no le esté dando este problema tan seguido y tan frecuente y que no se le quite. Ahora, doctor, ¿hasta dónde puede llegar una alergia por el uso de condones a sustancias no conocidas, no? Mire, no solamente el condón puede producir alergia, las toallas de uso diario también. Los protectores diarios. Hay mujeres que necesitan utilizar específica marca de protector diario porque si la cambian o si el nuevo protector diario que está utilizando tiene aromas o tiene un material distinto, puede generar una reacción alérgica a nivel de piel de vulva y produce irritación, picazón y es una cosa muy molesta. Muchas veces con solo quitarle las toallas protectores diarios o que utilicen la que siempre han utilizado. Esto ocurre mucho en mujeres que toda la vida han utilizado determinada marca de protector diario. Se van de viaje, se les olvidaron los protectores diarios, se van a una farmacia y compran el que encuentren. Y a veces eso puede provocar una respuesta alérgica, porque tienen o materiales distintos o algunos les ponen aromas o perfumes y eso es un proceso irritante importante en la vulva. Lo recomendado en esos casos es descontinuar completamente el uso de ese protector y esperar a que el proceso inflamatorio ceda para retomar los que normalmente sabe ella que no le van a producir alergia. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Ahí tenemos, bueno, va a salir en pantalla un comentario, ahí está. Hace 9 meses tuve mi bebé por parto natural. Me desgarré en la parte de adelante y me duele mucho. Sí. No logro tener relaciones sexuales. Sí, eso es bastante frecuente, no solamente por el desgarro, sino que en términos generales me voy a extender un poquito. La vagina sufre mucho durante el embarazo y el parto, y aún ni siquiera el parto. Con solo el embarazo, los cambios que sufre la vagina son tan importantes
que aun cuando el parto haya sido por cesárea, durante los primeros meses de posparto puede haber mucho dolor a la hora de las relaciones sexuales. La vagina sufre un proceso inflamatorio durante el embarazo, hay una vaginitis posparto generalmente, cambian los niveles hormonales, cambia la hidratación vaginal, cambia la capacidad de distensibilidad de la vagina, y todos estos cambios que ocurren en el embarazo pueden ser muy molestos después en el momento del posparto. Claro, sobre todo, además, si quedó con alguna lesión vulvar como un desgarro. Normalmente estos desgarros, la vagina es un tejido muy agradecido en el sentido de que cicatriza muy fácilmente. Usted puede tener una vagina muy comprometida después de un parto con mucho desgarro, laceraciones, etcétera, y usted a la semana la ve como si no hubiese pasado nada. Lo que pasa es que sí queda la vagina inflamada. Y entonces a la hora de tener relaciones sexuales, a los 40 días, a los 2 meses del parto, claro, aún así duele. No necesariamente es por el desgarro. Puede ser que el dolor sea también por el mismo proceso de vaginitis posparto con el que queda la mujer. Claro, claro. Entonces, lo que hay que es revisarla a ver si efectivamente hay una mala sutura del desgarro o una mala cicatrización del desgarro que esté provocando dolor a la hora de la penetración, o simple y sencillamente es un problema de vaginitis posparto no tratada. Y eso con tratamiento adecuado resuelve satisfactoriamente sin ningún problema. Doctor, en el caso de María, que nos consulta que su bebé tiene 7 meses de nacida y que el problema es que cuando siente que el útero le quedó muy bajo, cuando tiene intimidad le incomoda. Puede ser que lo que quedó fue como una elongación cervical, es decir, en la parte del útero que está en vagina, que es el cuello del útero, que es de donde se toma el Papa Nicolau. En ocasiones ese cuello se hipertrofia un poco en el momento del embarazo y el parto y queda un poco más grande, y en ocasiones podría ser una elongación cervical. No creo que con un solo parto tenga un prolapso uterino. Los prolapsos uterinos generalmente son en mujeres ya mayores, cercanas a la menopausia, con antecedente de varios partos vaginales y ojalá partos difíciles, con bebés grandes, etcétera, que pudo haber ruptura o desgarros del piso pélvico, claro. Y entonces, claro, todos los elementos de sostén de piso pélvico se aflojan después de la menopausia y el útero tiende a caer, tiende a hacerse más hacia abajo en vagina y en ocasiones hasta prolapsarse fuera de la vagina. Pero eso generalmente con un solo parto, en una mujer joven eso no se da. No debería. Lo que probablemente tenga es una elongación cervical, es decir, que el cuello quedó un poco hipertrófico, grande, después del embarazo y el parto. Okay. Muchas gracias, doctor. Nosotros vamos a continuar con nuestro compañero Sergio, que desde Alajuela, que nos tiene muchos casos más allá en la cápsula. Así es, Vicente, y ahora tenemos el caso de Roxana. Ella es vecina de Heredia, andaba por esas sierras alajuelenses y dijo, yo me meto a la cápsula. Tiene 34 años. Roxana, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué la trae usted hasta la cápsula? Sí, mi pregunta es que, ¿por qué? Bueno, cuando yo tuve a mi hijo, me hicieron piquete y la herida se me infeccionó. Después de todo eso, ahora cuando tengo relaciones, siento hinchazón, mucho ardor, más que todo por las noches, me duele mucho. ¿Qué pasa en la zona de la herida? La herida se me pone muy sensible, la parte de la piel, y he notado que la herida está roja. Roxana, ¿hace cuánto tuvo usted a su hijo? Hace 5 años. O sea, esa herida ya está totalmente sana, más que sana. Sí, aparentemente sí. ¿Qué pasa con la intimidad con su pareja? ¿Hay alguna sensación de dolor cuando están en la intimidad? Sí, por supuesto, me duele mucho. Vamos hacia otros síntomas. ¿Hay enrojecimiento en esa zona genital? ¿Hay ardor? Sí, mucho ardor, más que todas las noches. ¿Se ha puesto usted alguna crema? ¿Ha tomado algún medicamento, Roxana? No, la verdad no. Muy bien, Roxana, muchísimas gracias. Vamos a aclararle todas las dudas. Nosotros regresamos hasta la casa de giros y más adelante tenemos más consultas, compañeros. Muchas gracias, Sergio. Aquí continuamos, doctor. Bueno, mire, vamos a ver, cuando hay una dehiscencia de episiotomía, es decir, vamos a ver, el nombre médico del piquete es episiotomía, okay. Dehiscencia de episiotomía es que el piquete usted lo cose en el momento del parto, pero se te abre. No cicatrizó bien, se abrió, se le infectó, como dijo ella, y el piquete quedó abierto. Bueno, eso no se vuelve a suturar. Usted tiene que dar un tratamiento antibiótico, antiinflamatorio, y eso uno espera que cierre por segunda intención. Esa zona no se puede resuturar, es decir, no está indicado volver a meterle puntos si se le abrieran los que tenía durante la primera semana de posparto. Claro. Ese cierre de segunda intención se hace a través de un proceso de cierre de granulación de los tejidos, como cualquier herida que usted se le abra que cierra sola. El resultado es una cicatriz que usted no tiene control de cómo va a quedar, porque es una cicatriz que cierra naturalmente.
Entonces, en ocasiones hay cicatrices que quedan traccionando el tejido o distorsionando el tejido, o un tejido muy fibroso que impide la distensión normal de la vagina para la penetración. Claro. Y esas cosas pueden producir dolor a la hora de las relaciones sexuales. Si eso es así y no existe ninguna otra causa productora de dolor, porque por lo que ella dice tiene un poquito de enrojecimiento en el área, eso sí no tiene nada que ver con el piquete, probablemente hay alguna cosa adicional que hay que tratar primero, pero si aún así sí se diagnostica que el cierre de segunda intención del piquete produjo una cicatriz que está generando dolor, hay que hacer una cirugía, hay que hacer una reparación de la herida, se llama una plastía de episiotomía, en la que usted reseca la cicatriz y la vuelve a suturar de tal manera de que evite esas cicatrices que traccionan el tejido o que lo distorsionan o que impiden la distensión normal de la vagina. Perfecto. Tenemos la consulta de Sandrita y ella nos dice, cuando tengo relaciones en la mayoría del tiempo me dan infecciones de orina y mucho ardor. ¿Qué me causa este problema? Sí, eso es muy frecuente. Anatómicamente, el caño de la orina de la mujer es muy corto. O sea, la distancia que hay entre el huequito por el cual sale la orina y la vejiga en la mujer es muy corto. Y aparte de eso, no hay como ciertas medidas de protección para evitar el ingreso de bacterias del área vulvar hacia la vejiga. Es decir, el huequito de la uretra, el huequito por donde sale la orina, está arriba del huequito de la vagina, claro. Y un poquito más abajo está el área rectal, el área anal. Sí. Es un área muy contaminada. Y entonces a la hora de tener relaciones sexuales es posible que haya contaminación de bacterias del área genital hacia el caño de la orina. Y esas bacterias pueden penetrar por el caño de la orina y como la distancia a la vejiga es muy corta, sí. Y la mujer tiene la mala costumbre de aguantar ganas de orinar, generalmente le da tiempo a estas bacterias a proliferar y producir infecciones urinarias, generalmente relacionadas con actividad sexual. ¿Por qué? Porque a la hora de la actividad sexual, por las prácticas sexuales normales, hay mucho arrastre de bacterias del área vulvar y perianal hacia el huequito de la orina. Y entonces a través del meato uretral, que es el huequito donde está la orina, por ahí pueden penetrar las bacterias a vejiga, colonizarla y producir infecciones urinarias a repetición. Si eso es así, existe tratamiento, existen medidas que se pueden adoptar para que la mujer no tenga ese tipo de problemas. Incluso eso se llama cistitis de la luna de miel, ¿verdad? Sí, así se llaman. Popularmente. Así es como se llaman, porque generalmente son bacterias que se arrastran del área vulvar y perianal hacia el área uretral y de ahí colonizan la vejiga. Perfecto. Tenemos otro comentario de Silvia Tenorio. ¿Qué tan normal es el dolor en las relaciones sexuales? A veces tengo calambres tan fuertes que me impiden moverme. No, definitivamente no es normal. O sea, la relación sexual no debería de producir dolor. Más bien placer. Exactamente. O sea, la relación sexual no produce dolor si la mujer tiene un aparato genital sano. Entonces, la dispareunia, que así es como se llama al dolor asociado a la relación sexual, la dispareunia puede ser superficial, es decir, si el dolor es en la entrada de vagina o en la vulva o en la parte inferior de vagina. Pero hay mujeres que el dolor no es ahí, sino que es una dispareunia profunda, es decir, que el dolor a la hora de las relaciones sexuales es en abdomen bajo. Claro. Y esos son tipo calambres, eso sí hay que ponerle mucha atención, porque hay enfermedades, y específicamente refiriéndome a la endometriosis nuevamente, que la endometriosis se caracteriza muchas veces por dolor pélvico a la hora de tener relaciones sexuales, dolor pélvico crónico inespecífico, incrementado durante la menstruación, y que usted al ultrasonido no encuentra nada. Cuando la endometriosis es mínima o leve, usted no la ve por ultrasonido. No la percibe, ¿no? Es porque para que usted pueda ver una endometriosis ya tiene que haber un endometrioma, que es un quiste de endometriosis en uno de los dos ovarios o en los dos, y ya ahí, con solo eso, la endometriosis es de moderada para arriba. Pero los estadios iniciales de la enfermedad, que por iniciales no se perciben por ultrasonido, y que por iniciales tampoco significa que no duela. Igual duele, igual produce síntomas, igual produce infertilidad, pero no lo diagnosticas. Hasta que no está el quiste. Hasta que no veas el quiste. Entonces, en esos casos hay que pensar más allá de lo que estás viendo. Es decir, si la paciente te está quejando dolor pélvico crónico a la hora de las relaciones sexuales, dispareunia, dismenorrea, que es el dolor menstrual, y además de eso, no queda embarazada, pues hay verde por fuera y verde por dentro, con una semilla de aguacate adentro, sigue siendo un aguacate. Entonces, en esos casos uno debería obviamente orientar el diagnóstico a descartar una endometriosis.
endometriosis. Entonces, la relación sexual, como para que quede, digamos, de resumen, la relación sexual en mujeres con aparatos genitales sanos no debe doler. Ok, perfecto. Ahora continuamos con los casos y las consultas que tiene Sergio desde esta cápsula. Sergio. Así es, Vero, y ahora tenemos el caso de doña Marta. Ella es fiel televidente de Giros, tiene 42 años y se acerca a esta cápsula porque asegura que tiene una especie de fisuras en su zona genital que le provocan sangrados. Buenos días y gracias por acompañarnos, Marta. Buenos días. ¿Cuáles son los síntomas que usted presenta? Hace un tiempo he estado viendo acá que he estado presentando mucha resequedad y por causa de eso a la hora de tener relaciones también causa dolor y muchas veces sangrado. ¿Hace cuánto comenzó esa sequedad? Hace aproximadamente 3 meses. ¿Cómo es el sangrado? ¿Hay ardor? Sí, claro, empieza con un ardor fuerte y después se empieza a irritar mucho y empieza el sangrado. Ahora, el color de la sangre, porque en eso muchas veces se fijan los médicos, ¿el color de la sangre es como cualquier sangre que usted ve, como que se hace una heridita? Sí, claro, porque es como que se desgarra la piel, entonces es cualquier tipo de sangre, sí, la normal. ¿El sangrado se da luego de las relaciones sexuales o sigue constantemente todo el día? Constantemente, es como después, antes y en el transcurso siempre es lo mismo. ¿Usted ya ha utilizado lubricantes? Sí, claro, en el momento me ha ayudado, pero ya después sigue igual, es como mucho lo que tengo, entonces no da abasto un lubricante. Doña Marta, muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde la cápsula de la mujer. Nosotros vamos a regresar hasta la casa de Giros porque hay mujeres que también presentan lo de doña Marta. Adelante, compañeros. Gracias, Sergio. Y aquí vemos a doña Marta que presenta dolor, sangrado, está incómoda y dice además, doctor, que tiene como fisuras y resequedad. Sí, bien, vamos a ver. La resequedad del área vaginal es la principal causa de dolor a la hora de tener relaciones porque produce fisuras por roce. Es decir, a la hora de la penetración, la vagina no está lo suficientemente hidratada y es como rozar piel seca con piel seca. Eso rompe la mucosa y eso es como que le pasaran una gilet así en la mucosa vaginal. Porque se hace, claro, porque se hace una herida y esa herida sangra. Eso arde mucho. Esos estados de resequedad vaginal son muy frecuentes en 2 momentos de la vida o en 2 situaciones de vida. Uno es en la mujer premenopáusica y posmenopáusica, en donde ya los niveles hormonales son bajitos, eso hace que la lubricación vaginal se reduzca mucho y la vagina pierde grosor, la mucosa se atrofia y eso con solo el roce se rompe. Eso es muy frecuente en las mujeres posmenopáusicas. En las mujeres climatéricas que están cerca de la menopausia también puede ser un fenómeno relacionado, pero en otro caso, en mujeres jóvenes también puede ocurrir. ¿En qué momento? Posparto, como hablamos que la vagina no está lo suficientemente hidratada, todavía está muy inflamada por el parto, pero en las mujeres que toman anticoncepción hormonal oral, en las pastillas que toman, las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, eventualmente el nivel de lubricación vaginal se puede reducir un poco y si son un poco sensibles, eventualmente eso podría conducir a dolor en las relaciones sexuales. En esos casos uno recomienda, obviamente, el uso de lubricantes, pero en mujeres ya que tienen una patología de este tipo ya más establecida, como la señora que nos acaba de comentar, en esos casos existen ya preparados de aplicación intravaginal que restauran la hidratación vaginal normal. Son preparados naturales a base de isoflavonas de soya y una serie de sustancias de elementos naturales que facilitan la lubricación vaginal en forma permanente. Es que si usted utiliza únicamente lubricante en el momento de la relación sexual, pues obviamente evitas un poco el roce, pero si después sigue con la resequedad, el problema le va a seguir. Entonces lo que hay que hacer es dar tratamiento, no solamente para que pueda llevar a cabo su relación sexual satisfactoriamente, sino para que desde su vida diaria normal esté bien lubricada. La recomendación es mantenerla lubricada. Exactamente, sí, es la mujer posmenopáusica, es evitar la atrofia vaginal. Bueno, Maye nos consulta, ¿en qué ayuda el uso de la copa menstrual en lugar de los protectores o toallas? Sí, es una tendencia que está viéndose hoy en día cada vez más en boga. Ese tipo de copa lo que evita es el contacto de telas o de materiales sintéticos en vulva, ¿verdad? Entonces muchas mujeres que tienen alergias a este tipo de toallas, etcétera, uno les recomienda o usar tampones o usar la copa menstrual.
eso es muy de cada mujer, es muy individual. Hay mujeres en las cuales se sienten incómodas con el manejo de su área genital. Sí, entonces la copa menstrual en ellas a veces se les vuelve incómoda porque para ellas no es fácil manejar su área genital y prefieren ponerse un tampón. Lo ideal en estos casos, cuando hay vulvitis por irritación, por alergia, por toallas, es que durante la menstruación se utilice la copa menstrual o se utilice tampones, que no utilicen toallas, porque la toalla por el roce le va a estar irritando. Perfecto. Y tenemos otro comentario. Me realicé un Papá Nicolau aquí, pero no salió nada malo. Pero tengo un dolor molesto que arde y duele y no tengo actividad sexual. El Papá Nicolau, bueno, vamos a entender una cosa. El Papá Nicolau es una prueba que lo que hace es tomar las células del cuello del útero, tanto de la parte externa del cuello como del canal, para determinar si hay o no lesiones en el cuello benignas con potencial maligno, que se llaman displasias, o infecciones en el cuello, específicamente en el cuello del útero, que tengan algún potencial de llegar a ser cáncer, que se llaman displasias, y además si hay infecciones virales o alguna otra cosa relacionada. La mayoría, no la mayoría no, el 100% de las displasias son asintomáticas, es decir, el Papá Nicolau detecta lesiones que de otra manera la mujer no se daría cuenta que tiene, porque las lesiones displásicas son asintomáticas, la mujer no siente nada y cuando se da cuenta ya tiene un cáncer. Ya está avanzado. Por eso es que es importantísimo la toma de Papá Nicolau, aun cuando la mujer no sienta ningún síntoma, porque las displasias no producen síntomas. ¿Es recomendable cuánto tiempo al año? ¿Una vez al año? Una vez al año, o si hay factores de riesgo, hasta 2 veces al año. 2 veces al año. Entonces, si el Papá Nicolau de ella salió que está bien, hay 2 consideraciones que ella tiene que tomar en cuenta. Una es que el Papá Nicolau tiene un 60% de eficacia de sensibilidad, es decir, hay casi hasta un 30-40% de Papá Nicolaus que salen falsos negativos. Por eso es que estarlo haciendo anualmente. No porque el Papá Nicolau sea malo, sino o porque no se tomó la muestra en el sitio donde estaba la lesión, o porque el patólogo no la vio porque había mucho exudado inflamatorio y no pudo ver las células alteradas. Razón la que sea, la sensibilidad de la prueba no es muy alta. Por eso es que el Papá Nicolau hay que hacerlo anualmente. Segundo, que muy probablemente los síntomas de ardor y que ella tenga no tienen nada que ver con un Papá Nicolau normal. Ella puede tener un Papá Nicolau normal y tener un proceso de irritación vaginal, de cándida, etcétera, que no altere el resultado del Papá Nicolau. Entonces el Papá Nicolau ve unas cosas, pero no ve todo. No ve todo. Es decir, el Papá Nicolau sirve para lo que fue creado. Pero hay cosas que se escapan al Papá Nicolau, que son de análisis clínico, que es que el médico tiene que verla, tiene que examinarla, que poner un espéculo, que ver la vagina por dentro y ver qué es lo que tiene. Porque muchas de esas lesiones son diagnosticadas con un buen examen clínico. Perfecto. Entonces el Papá Nicolau que sale normal, perfecto, hágaselo cada año. Pero si tiene síntomas, no es que el Papá Nicolau falló o que esté mal, no, es que los síntomas son por otra cosa, que el Papá Nicolau no está detectando, porque no es para lo que fue creado. Excelente, doctor. Continuamos con Sergio, porque esa cápsula tiene muchas consultas todavía, así que le damos el pase inmediatamente. Sergio, adelante. Gracias, Vero. Y Ligia tiene 32 años y hoy se acerca a nuestra cápsula porque tuvo una mala experiencia con un tampón. ¿De qué se trató, Ligia? Buenos días. Buenos días. Sí, tuve una experiencia un poquillo fea en realidad con un Tampax. ¿Qué fue lo que le pasó? Mira, eso como tiene un hilito, cuando yo me hago el proceso, ¿verdad? El introducirlo y todo el asunto, en la hora de desprenderlo, el hilito se me zafó, se desprendió y quedó el aparato adentro. Ahora ¿tiene algún síntoma en este momento luego de lo que le pasó? Sí, yo igual no tuve así como mucho cuidado en cuanto a eso, traté, ¿verdad?, de retirar lo más que se pudo, pero sí, en su momento tuve mucho sangrado, muchas molestias. De hecho que hoy por hoy yo me lavo o me baño y siento como algo feo, algo duro tal vez, o como no sé si será que se me quedó tal vez algo ahí un poquillo ¿Usted se ha puesto algún tratamiento, Ligia? No me he puesto ningún tratamiento, pero con la situación y todo sí tendría como que ir a consultar. Ok, muchísimas gracias, Ligia, por acompañarnos hoy. Gracias. Nosotros regresamos hasta la Casa de Giros a agradecerle a estas 4 mujeres que hoy vinieron hasta la cápsula de la mujer. Compañeros, adelante. Gracias, Sergio. Bueno, esta situación, y yo creo que es como un sustillo que todas podemos a la hora de introducir el tampón, que se quede ahí, que nos cueste sacarlo, y como ella, que el hilito se desprendió y probablemente fue difícil para ella sacarlo de vagina. Sí, bueno, eso me da pie para hablar de un asunto que creo que es importante que la población lo sepa. El uso de los tampones no es tan inocuo como uno quisiera pensarlo.
Los tampones hay que mantenerlos muy bien almacenados en lugares limpios y manipular la colocación y la extracción del tampón con manos limpias. Hay que lavarse muy bien las manos antes de hacer ese tipo de cosas. Porque hay una complicación con el uso de los tampones que se llama el síndrome del shock tóxico. El síndrome del shock tóxico puede llevar incluso hasta la muerte a la mujer. Y no es una infección bacteriana que el tampón se contaminó con bacterias a la hora de ponerlo, esas bacterias produjeron la infección. No, es que hay bacterias que pueden contaminar el tampón que liberan toxinas. Y esas toxinas pasan a sangre y producen un síndrome del shock tóxico. Es una actividad realmente muy rara, muy poco frecuente, pero para evitar ese tipo de complicaciones hay ciertas recomendaciones para el uso del tampón. Primero, obviamente, los tampones deben de ser almacenados en lugares limpios. La manipulación, sí. La manipulación siempre con manos muy limpias y no dejar el tampón más allá de 2-3 horas. Estarlo cambiando frecuentemente para no tener el tampón metido mucho tiempo, porque ahí sí se puede infectar además por bacterias que infecten el tampón, no solamente las que liberan toxinas, sino bacterias contaminantes. Entonces, el tampón debe ser cambiado frecuentemente, debe ser manipulado con manos limpias y debe ser muy almacenado en lugares muy limpios, que no haya contaminación, que no se caiga al suelo, que lo tenga debajo de un mueble lleno de polvo, eso no puede ser. Y con esos cuidados es difícil que el tampón vaya a generar algún problema. Ahora, si se le rompe la cuerdita, el tampón no se destruye adentro, es decir, claro, el tampón no se fragmenta. Era la preocupación si de esta usted señora. Saca, no, sí. Exactamente, si usted saca el tampón sale entero, tenga o no tenga cuerda. La cuerda no es como el mecate que amarra el tamal, sí. Si usted cuerda se desarmó todo el tamal. Sí, sí. No, el tampón sale completo, es decir, sale entero. Pero si tiene duda de que pudo haber quedado un fragmento, busque que la vea un médico. Porque si queda material extraño dentro de vagina, sí, eso sí es peligroso. Se puede infectar y producir una enfermedad pélvica inflamatoria, con infección con pus y pus en las trompas y todo lo que usted quiera. Entonces, si usted tiene la más mínima duda de que, porque yo he tenido que sacar del consultorio preservativos, por ejemplo, eso es bastante frecuente, que a la hora de la eyaculación el hombre se queda dentro de la vagina un gran rato, claro, y cuando ya se retira el pene perdió fuerza y el preservativo quedó adentro. Eso hay que sacarlo inmediatamente, lo más rápidamente posible, se puede infectar. Lo mismo con cualquier cuerpo extraño en vagina, y sobre todo si es un cuerpo extraño de tela, como por ejemplo el tampón, porque eso se puede infectar. Okay. Claro. Doctor, tenemos la consulta de Stewart. Ella nos dice: tengo 30 años, siento una pesadez en la pelvis y mucho dolor, tengo un flujo mucoso con mal olor, he tomado medicamentos y nada. Sí, hay que ver cuál es el origen de ese flujo. Probablemente haya que hacer un cultivo del flujo para identificar cuál es el germen relacionado a él. Sin embargo, por frecuencia, digamos que es lo que uno ve casi que el día a día, es que ese flujo es debido a una contaminación vaginal por una bacteria que se llama Gardnerella vaginal. La Gardnerella vaginal es una bacteria que produce un flujo que huele muy fuerte, sobre todo cuando ese flujo está en contacto con sustancias alcalinas, por ejemplo sangre o por ejemplo semen. Hay mujeres que dicen, es que viera que yo cuando tengo relaciones, después de terminar, huelo horrible. O cuando le baja la regla, la sangre huele espantosa. Y es que son una combinación de la Gardnerella vaginal con un medio alcalino que libera aminas volátiles. Y esas aminas volátiles huelen muy fuerte. A mí no me gusta comparar, los médicos tenemos una muy mala costumbre de comparar las cosas médicas o con comidas o con cosas como para dar un análisis, pero dar semejanza, pero no. Digamos que el olor característico es como un pescado mal hecho, o sea, como una pescadería. Que ya está pasado. Que está pasado. Sí. Más o menos ese es el tipo de olor que desencadena esa bacteria que se llama Gardnerella vaginal, que en contacto con, como te digo, con sustancias alcalinas, libera aminas volátiles que producen ese tipo de mal olor. Entonces, lo que habría que hacer en el caso de ella, si ha recibido tratamientos y lo que sea, y no ha mejorado, lo que hay que hacer es un frotis y un cultivo de la secreción, ver cuál es el germen, para ver cuál es el antibiótico que hay que dar. Perfecto. Ahí tenemos un comentario de Eileen. Cuando hay miomas, cuando hay miomas en el útero, ¿la única solución es quitarlo con cirugía o hay otra solución? Sí, bueno, vamos a ver. El mioma es un tumor benigno del cuerpo del útero. Es una pelota de músculo que se origina de la pared muscular del útero. Dependiendo de su ubicación con respecto a la pared, así los miomas se clasifican. Cuando crecen hacia afuera del útero, como decirte las orejas de Mickey, se llaman subserosos. Cuando crecen en el centro de la pared muscular, se llaman intramurales. Y cuando crecen hacia adentro del útero, hacia la cavidad,
se llaman submucosos. ¿Por qué es importante la diferencia? Porque hay miomas que son absolutamente asintomáticos. Los miomas subserosos generalmente no producen síntomas. El mioma requiere de tratamiento cuando se vuelve sintomático. ¿Y cuáles son los síntomas que producen los miomas? Sangrado menstrual abundante, dolor pélvico, infertilidad o crecimiento acelerado del mioma. Cualquiera de esas circunstancias que ocurran hace que el mioma sea necesario tratarlo. Ahora, no existe tratamiento médico, pastillas o inyecciones que desaparezcan los miomas. Hay algunos tratamientos que es meter a la mujer en una pseudomenopausia que hace que el mioma se reduzca un poco, pero en el momento que se suspende el tratamiento vuelve a crecer. Entonces no tiene mucho sentido. ¿No hay manera de quitar el mioma? El mioma, la única forma de erradicarlo y quitarlo es quirúrgico, es operándolo. Hoy en día, y eso no se hace aquí en Costa Rica, se intentó hacer en algunos lugares, pero es muy riesgoso, se llama una embolización del mioma, se hace como un cateterismo y se meten unas microesferas que embolizan el vaso que lleva la sangre al mioma, y entonces el mioma se atrece y se desaparece. Eso se hace aquí en Costa Rica, no, en algunos centros, y no todos, en Estados Unidos, porque requiere un entrenamiento realmente muy alto del personal técnico y médico que hace este tipo de procedimientos para evitar una operación. Okay. Sin embargo, en nuestro medio, si el mioma está produciendo síntomas, el único tratamiento para quitar totalmente el mioma es quirúrgico. Ahora, los miomas son una patología que tiene un origen congénito, hereditario. Claro. Es tan frecuente, es el tumor más frecuente de la mujer. 50% de las mujeres tienen miomas. O sea, si usted ve a dos mujeres en la calle, una tiene y la otra no. Y si las dos son de raza negra, las dos tienen. Es mucho más frecuente en mujeres de raza negra. Y miomas grandes. Yo he tenido que sacar miomas que son como el tamaño de una sandía. Fácil. ¿Verdad? Entonces, los miomas sí tienen que ser tratados. Sí, pesan 3, 4 kilos. O sea, son miomas, parecen un bebé de término. Y llegan a crecer mucho algunos de ellos. No todos, pero algunos de ellos sí. Entonces, ¿qué sucede? Que sí, efectivamente, el único tratamiento que hay para erradicar completamente los miomas es quirúrgico, hay que quitarlo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene quitar un mioma? ¿Y cuándo quitas el mioma y cuándo quitas el útero completamente? Claro. Cuando usted quiere preservar la fertilidad de la mujer, es decir, usted necesita conservarle el útero porque quiere quedar embarazada, pues obviamente se quitan nada más los miomas. Lo que pasa es que ese mioma, al quitarlo, el útero queda cicatrizado. Usted abre el útero, quita el mioma y lo cose. Claro. Eso forma una cicatriz en la pared muscular. Esa cicatriz tiene que consolidar muy bien porque en un futuro embarazo ese útero crece 1000 veces su tamaño a expensas de elongación de la fibra muscular. Y las zonas de cicatrización de la miomectomía son zonas de debilidad de la pared. Eso condiciona que la mujer no pueda tener parto vaginal y además tiene que tener una cesárea antes de que inicie con contracciones por el riesgo de ruptura uterina. Esas son las consecuencias de una miomectomía. Ahora, ¿cuándo decidís quitar el útero? Cuando los miomas están produciendo síntomas y ya la mujer no ocupa el útero, es decir, ya tiene su paridad satisfecha, entonces quita el útero de una vez. ¿Para qué le vas a dejar el problema? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. De verdad. Con mucho gusto. Bueno, de verdad que ese tema Una clase, ¿no? Bueno, magistral. Gracias, doctor. de verdad que sí, muchas Vamos gracias. a hacer una pequeña pausa comercial, 8:31 de la mañana, a fortalecer nuestra memoria. Cuando estamos chicos lo utilizamos mucho para aprender números, fechas y demás, pero sabe que en la adultez hay que fortalecerla porque puede prevenir enfermedades relacionadas con la edad. Así que hoy tenemos extractos para que usted pueda fortalecer y tener de la mejor manera su memoria. Además vamos a hablar de la nariz. Dicen que la nariz es la culpable de que una persona sea bella o no. ¿Lo ha escuchado? Bueno, algunos expertos dicen que tiene que haber 160 grados de armonía entre la boca y la frente para que esa nariz esté bien posicionada. Pero que sea un experto que nos diga cómo se manejan esos 60 grados. Así que después de la pausa le comentamos esto y muchísimo más.